Vamos a irnos a Juan capítulo 15. Y usted va a ir comprendiendo algo sumamente importante. Yo debo de esforzarme en la gracia, poner mi parte, porque es como un matrimonio. Dios va a cumplir su parte y yo tengo que cumplir la mía. ¿Verdad que sí? Porque dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, las esposas estén sujetas a su marido en todo. ¿Y qué quiere decir? Que todos los mandamientos de Cristo yo tengo que obedecer para estar sujeto a Él. Dice Juan 15, yo soy la vid verdadera, porque también hay falsos. ¿A qué vid estoy conectado? ¿Con quién estoy conectado? ¿Quién es mi Señor? Porque lo que yo obedezco o a quién obedezco, ese es mi Señor. Si yo le obedezco a Cristo, Cristo es mi Señor y soy un verdadero discípulo. Pero si yo obedezco a otro Señor, entonces a eso estoy conectado. Y a lo que estoy conectado y obedezco, eso es lo que se va a ver en mi vida. Esos frutos son los que se van a ver. Le voy a explicar por qué dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, verso 2. Todo pámpano, el pámpano es la rama, la ramita. Y después viene el fruto. ¿Se comprende? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, porque puedo acercarme y conectarme al Señor, pero hago lo que yo quiero. ¿Verdad que puedo hacer lo que yo quiero? Porque tengo una voluntad. Porque si no, no habría un mandamiento. Y el mandamiento Dios lo da, pero yo decido si obedezco o no. ¿Y puedo desobedecer? Claro. ¿Y puedo seguir desobedeciendo sabiendo que está mal? Por supuesto. Eso es algo tuyo. No es algo de Dios. Él va a cumplir su parte hasta el final. Porque Él es fiel. ¿Usted qué cree? Él va a cumplir. Miren lo que dice acá. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿quién dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, el que permanece, el que está siendo obediente, el que entró en el proceso de la santificación, ¿qué va a hacer el Señor? Lo limpiará para que lleve más fruto. Porque yo nací de nuevo. Y como hijo de Dios que nací espiritualmente, no sé todo. Por eso vengo a la iglesia, estoy en una célula, empiezo a estudiar caminando, 1, caminando 2, para recibir la instrucción y la enseñanza. Pero yo no sé todo. Y mi carácter tiene que ser formado a la estatura de Cristo. Porque espiritualmente nací y estoy conectado con Dios, ya soy espíritu. Pero ¿qué pasa con mi alma y con mi cuerpo? Necesita ser sanado y restaurado por la palabra de Dios. Eso es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que ocurre. Pero yo, si rechazo la palabra, no recibo sanidad. Porque muchas veces para ser sanado hay un contraste con lo que Dios dice y lo que yo pienso y creo. O mi orgullo hace que rechace. ¿Me estás siguiendo? Ah, no, sabes que anda a pedirle perdón a tu mamá. O perdonarle a tu mamá. No sabes lo que me hizo pastor. ¿Y lo que le hicimos a Dios? ¿O lo que le hacemos a Dios todos los días? Y Él igual dio su vida por nosotros. Dice, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4. Permaneced en mí. Son palabras de Jesús. Permaneced en mí. Y yo en vosotros. Es como un matrimonio. Somos uno con Él. Conectados. Porque sin Él estamos incompletos. Sin Él no podemos entrar. Porque el cuerpo es completo con la cabeza.
Y como que Él es el único digno que va a entrar al cielo, Él es el único digno que entra, nosotros no entramos por nuestra cuenta. Entramos conectados a Él, entramos todos. Pero yo tengo que permanecer ahí en esa posición, en obediencia y en santidad, porque el pecado me separa. Dice acá, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. O sea, la ramita sola no puede llevar fruto. Si arrancamos una rama del árbol, esa rama no va a poder generar fruto. Tiene que estar conectado. Y cuando yo estoy conectado con Él, ¿qué frutos produzco? Produzco los frutos del Espíritu Santo. Todo buen árbol da buenos frutos. Y ese fruto es lo que se tiene que ver en vos. No es tu talento, tu capacidad y tu habilidad. ¿Cuál es el fruto que se ve? Vuelvo a decir, te dan uno en la mejilla y das la otra. ¿Te maldicen? Bendecís. Ese es el fruto. Y si no estoy conectado con Él, me va a ser imposible darle la otra mejilla. Le voy a querer poner en su lugar. Si me maldicen, le voy a maldecir 3 veces. Si no estoy conectado a Dios, no voy a poder dar ese fruto. Y para estar conectado con Él, ¿qué tengo que hacer? Tiene que morir mi viejo hombre. Tengo que renunciar para poder y nacer de nuevo, para conectarme con Él, porque Él es espíritu y es necesario nacer de nuevo. Yo tengo que nacer espiritualmente para estar conectado con el Señor. Eso es un nacimiento espiritual que Jesús habló. Es necesario nacer de nuevo, que es un nacimiento que engendra a Dios, no lo que mis padres me engendraron. Ese es un nacimiento que nos dieron nuestros padres, pero el nacimiento espiritual es el nacimiento que engendra Dios. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. O sea que Él también, juntos estamos. Hacemos lo que Él nos dice, porque estoy conectado a Él. Pero también, mira el que está al lado, también estás conectado con ese que está al lado. Porque el miembro solo no está conectado a la cabeza. El miembro solo no está conectado a la cabeza, está conectado con los otros miembros y juntos conectado ¿a quién? Por eso amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted no puede decir yo le amo a Dios y no, ese es, uno sabe, no le conoce pastor a ese. No le conozco a ese, pero ya te estoy conociendo a vos. Y el problema está en vos. ¿Te gustó ese, verdad? No, vos no le conocés a mi esposa. Vos tampoco le. Porque si le conociese, ya le metería en el bolsillo hace rato. ¿Verdad que sí? Uno es así. Si vos le conoces bien a ella, ¿qué tanto problema va a haber? No sé si me estoy explicando. Entonces cada cosa que escucho, y es tan sencillo y tan simple, que cuando hago correctamente las cosas, sin razonar demasiado, porque la palabra de Dios pues te lleva al razonamiento humano y no tiene lógica. Y ahí fracasamos, chocamos, no sabemos qué hacer. Me tengo que ir a pedirle perdón. Claro, ¿por qué no vas a hacer? Si eso habla que sos humilde y reconoces y que tu corazón está sano. Pero si no tenés la capacidad de mirarle, es un problema grave. Permaneced en mí y yo en vosotros, juntos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, tiene que estar, esa rama tiene que estar por el árbol. Si se cae, ya no puede dar fruto. Ya no forma parte. Y usted y yo tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo, unidos.
Y nosotros unidos, cada miembro. ¿Y qué es lo que hace que no estés unido a ese miembro? Los celos, la envidia, no le querés perdonar, le marcaste, no sabes lo que me dijo, la competencia, la soberbia, hablamos mal de la otra persona. Eso hace que no podamos estar unidos. ¿Y qué quiere decir cuando estoy en esa condición? Que ese miembro no está funcionando bien. Es como que de repente mi riñón no funcione bien y me va a generar problemas, ¿verdad? Así es, doctora. Y me va a generar otros problemas y le va a afectar a otros miembros del cuerpo que no hizo nada malo, ¿sí o no? Entonces, cada uno de nosotros es vital dentro del cuerpo y tenemos que funcionar correctamente. Por eso hay que perdonar 70 veces 7, amar a mi prójimo. Si me maldicen, le bendigo. ¿Por qué? Porque toda la hora voy a pasar una situación de que alguien me va a tratar mal, me va a ofender. Toda la hora. Y más en este último tiempo, en la situación y condición que se encuentra la gente. Te va a decir grosería, abre la boca y te dice grosería. Encima vivimos en un país en el cual cuando vos tenés tus derechos, vos sos un marciano. Si te debe plata y le querés cobrar, en vez del otro indignarse, pedirte perdón, te manda, ya sabemos dónde. Así es. ¿Y por qué es lo que somos así? Si yo debiera de pedirle perdón si le debo a alguien. Si te pasó, no levante tu mano. Simplemente arrepentite, pague sus cuentas. No le debas a nadie nada. Pero no le ataquemos al otro. Entonces cada día muero. Y esa es la conducta de un verdadero hijo de Dios. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así también vosotros si no permanecéis en mí. Hace una comparación nomás de la planta del árbol. Yo si no estoy conectado con el Señor no voy a dar fruto. Y si no doy fruto, y si no estoy conectado con Él, no voy a poder amarle a mi prójimo. No voy a poder dar frutos. Bondad, mansedumbre, amor, gozo, paz. No puedo, porque es necesario para mi relacionamiento con la persona. Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le estaba persiguiendo a la gente. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y no éramos nosotros, no, con Cristo somos uno. Él también forma parte de la iglesia. ¿Me comprenden? ¿Por qué me persigue Saulo? O sea que si vos le perseguías a tu mamá, le está persiguiendo al Señor. Pero menos mal que si hace eso, ella tiene la libertad de sacar su cinto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? El 5, Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Está dando una explicación. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque el Hijo de Dios tiene que llevar frutos. Pero sobre todo frutos no en lo que logra, sino los frutos del Espíritu. Que vos seas un verdadero discípulo. Esos son los frutos que se tienen que ver. De nada me sirve que yo sea un buen empresario o un buen trabajador, pero de repente miento, manipulo, soy corrupto. Eso no refleja los frutos. Porque hay mucha gente ahí que le puede ir bien económicamente, pero no le honra a Dios en su conducta. Porque esa conducta que tiene, ese es el fruto
que da de acuerdo a quién está conectado, a quién le obedece. Si Jesús no es tu Señor y es otro tu Señor, ese es el fruto que vas a dar porque vos estás conectado a eso y estás siguiendo los mandamientos de ese Señor que no es Jesús. Y vas a dar también un fruto. Ah, sí, ese es un mentiroso. Ese es el fruto que estás dando. Eso es lo que le mostras a la gente y ves. Pastor, no vaya a hablar mal de mí. No, yo no voy a hablar mal de vos. Voy a hablar mal de vos, le digo. Yo, si me preguntan, le voy a decir lo que me mostraste. ¿O querés que miéntale? Hablan un poco bien de mí. ¿Cómo voy a hablar bien de mí si se portó como un cachafá? No puedo mentir. Y no puedo bendecirle tampoco porque es desobediente. El que te bendice es Dios. ¿O quién es el que te bendice? Dios. Con él nada se le escapa. Sus ojos están en todos lados, ven todo. Dice el 6. El que en mí, y acá el Señor explica lo contrario. Primero dice el que permanece en mí, y permanecer es estar en ese lugar, ahí conectado a Él, en obediencia, siendo discípulo, siendo obediente, porque soy su cuerpo. Dice acá, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y lo que me separa de Dios y hace que yo no permanezca es el pecado, es la práctica del pecado. No estoy hablando que no puedas caer en pecado, porque abogado tenemos, pero la palabra habla de los que practican tales cosas no heredarán. Y esa enseñanza era para la iglesia. Entonces yo no puedo ser un practicante del pecado, porque si empiezo a practicar el pecado, Jesús ya no es mi Señor. Soy hijo de vuestro padre el diablo, dice la palabra, porque el diablo peca desde el principio. Porque si yo miento, Jesús no es mi Señor. Y si practico el pecado, Jesús no es mi Señor. No estoy conectado. Entonces, ¿qué pasa? No estoy permaneciendo. No porque Jesús murió por mí, hizo todo, yo ya puedo hacer lo que quiero. Porque Él no puede mandar en mi voluntad. Porque si manda en mi voluntad, no me va a pedir que yo le ame. No va a decir, amale a Dios. Yo te mando que me ames. ¿Y qué pasa si no quiero amarte, si amo más el mundo? Y me defino después, no quiero saber más nada y ya no quiero venir a la iglesia porque yo ya me definí, amo más el mundo. Así como el apóstol Pablo citaba algunos que estaban en los caminos del Señor y después dice decidieron amar más el mundo. En vos está la decisión, no le culpes al diablo y mucho menos a Dios, porque Dios ya hizo todo. Y si todo lo que hizo en la cruz yo no entiendo, no valoro, no respeto, no amo, no atesoro, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que voy a entender? Por eso no jugamos por Él, por eso le amamos, porque entendemos lo que hizo y entendemos de lo que nos libró y lo que costó. Y nos esforzamos en la gracia. Y quiero decirte que la gracia es mucho más exigente que la ley. No, ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia es mucho más exigente. Porque bajo la ley se tenía que comprobar que alguien haya cometido adulterio. Pero en la gracia dice que solamente por desearle en mi corazón ya adulteré. Ni siquiera se consumó. O sea que puedo estar todos los días adulterando en mi corazón y no se consuma ese acto. Pero en la gracia el Señor Jesús enseñó que eso es, no matarás. Entonces, ¿cómo se comprobaba que yo le mataba a alguien? Cuando le mataba en serio.
Pero ¿qué dijo? Aquel que dice fatuo aborrece a su hermano es un asesino. La gracia es mucho más exigente porque se derramó sangre, porque Él nos dio de su Espíritu Santo. Esto ya no es un juego, porque lo que estaba en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a ocurrir y es mucho más exigente. ¿Usted qué cree? Ananías y Zafira cayeron muertos porque mintieron al Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? En Hechos está. Creo que es capítulo 6. No estoy recordando. Y eso fue bajo la gracia. O sea que si cometo un pecado y después caigo muerto, ¿a quién le voy a culpar? Cayeron muertos. Porque Dios es justo. Me voy a morir. Pero porque es amor, dio a su Hijo. Y con lazo de amor me trae, me quebranta. ¿Por qué usted cree que oramos unos por otros o oramos por las personas que no le conocen al Señor? Y Dios es el que empieza a trabajar con esa persona. Tal vez tu mamá años clamó y por eso, o sea, yo nomás digo que así como yo me comportaba, no había la más mínima esperanza de que esté en los caminos del Señor para empezar, y mucho menos lo que estoy haciendo hoy. Pero sé que alguien clamó y el día de mañana voy a saber quién oró por mí. Y Dios obró por amor y misericordia a su siervo, alguien que está clamando al Señor. Y Dios intervino. El que en mí no permanece será echado. O sea que si permanezco no voy a ser echado. O sea que puedo estar ahí y al no permanecer me van a echar. ¿Y por qué me echan? Porque en algún momento estuve. Porque es lo que yo entiendo. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. El 7. Si permanecéis en mí, y acá agrega un detalle más para permanecer en Dios, porque dice si permanecéis en mí y yo en vosotros, acá cambia el término. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, para que Dios permanezca también en mí, ¿qué tengo que hacer? Aclara más, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Y cuándo permanece la palabra en vos? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo tengo que atesorar y estar convencido de que el honrar a mi padre y a mi madre viene de parte de Dios. Y yo atesoro eso en mi corazón. Y cuando les trato a mis padres les honro. Pero si yo no recibo esa palabra y no la creo muchas veces y no la recibo porque algo me hicieron mis padres. Entonces cuando llega la hora de honrarles no puedo porque hay una herida acá. Pero cuando yo recibo esa palabra, automáticamente se produce la sanidad. Fuiste sano, libre, y ya le besas todo. En mi corazón, porque en el corazón se anida el pecado, y yo hago lo que está acá, no lo que ocurre afuera. Porque Dios trabaja acá, transforma y sana acá. Hijo mío, dame tu corazón. Y eso es vital para que yo pueda permanecer en Él. Porque si no, no voy a estar de acuerdo con Dios. No voy a aguantar mucho tiempo porque no estoy de acuerdo con Dios. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis. Y aquel que permanece en Dios y su palabra permanece en Él, siempre ora conforme a la voluntad de Dios. No es que yo voy a pedir, Señor, regálame un cohete espacial, un satélite. Yo tengo fe, voy a clamar, así dice la palabra. Si decía ese monte que se mueva, imagínate si cada vez que digo a ese monte que se mueva, ¿cuánta gente va a morir? ¿Verdad que no puedo? Pero sí puedo pedirle, Señor, en tu misericordia, te pido que hagas un milagro y que toques la vida de fulano.
porque tu voluntad es que ninguno se pierda. Pero muchísimos se van a perder, por supuesto, porque le rechazaron a Jesús. Porque cuando le presentaron el Evangelio, me presentan el Evangelio, creo, fe, accedí a la gracia. Rechazo, incredulidad y ya he sido condenado. Se presenta el Evangelio, se le presenta a Cristo y la persona acepta o rechaza. Pero cuando acepta, sus palabras y sus mandamientos tienen que estar acá. Y yo tengo que obedecer. Pedid todo lo que queréis, será hecho. 8. En esto es glorificado mi Padre. El Padre no es glorificado en que vos resucites muerto, en que vos tengas una empresa, en que sea un gran futbolista, un deportista, un actor famoso. No. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Porque ¿quién es el que lleva mucho fruto? El que cada día muere. Porque si realmente no tenés paciencia, tenés que morirte para que empieces a desarrollar eso. Porque si no renuncias y no morís, vas a seguir siendo impaciente. Dice acá en Gálatas, Gálatas 5, 22. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mansito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si cada vez que te acercas se acerca a tu suegra y le mueve la colita y la oreja? Así es, ¿verdad? Buenísimo. Entonces se acerca a tu suegra y le mueve la colita. Mansedumbre, manso, un tipo manso. Y si no soy manso, tengo que empezar a reconocer y entregarle esa situación a Dios y poner de mi parte. E ir renunciando y pedirle ayuda al Señor. Porque si no, eso va a tomar tu ser. Y no vas a ser una persona mansa. Y nadie se va a querer estar cerca. Y cuando preguntan, ¿qué van a decir? Sos un argelado. Es una argelada. Y se le dice limoncita, limoncito. Porque ese es el fruto que estás dando. Porque en esa área Cristo no es tu Señor. Y no estoy pudiendo dar ese fruto. Porque no estoy conectado a Él. Y a la hora de tener que ser manso, no puedo. Porque Jesús no es mi Señor. Todavía Él no entró en esa área. Todavía no le permití, no me rendí, no le dije, Señor, sentate acá. Este es mi papá. Estoy arrepentido, me arrepiento, renuncio, ayúdame. ¿Usted cree que Dios no va a hacer? Va a hacer, ¿verdad? ¿Puede darle un aplauso por eso? Si me ayudan en el teclado, ya voy cerrando. Entonces, vemos bien, dice acá, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y qué pasa si permanezco en Él? Estoy conectado a Él. Soy una persona que cuando me dan en la mejilla le doy la otra. Soy una persona transformada. ¿Saben qué ocurre cuando estoy en eso? Seis así mis discípulos. Porque si yo empiezo a decir grosería, no soy discípulo. ¿Quién dice grosería acá? No levante su mano. ¿Quién tiene cara? Tampoco. No viene por ahí la mano. Esto es un proceso y la palabra te examina, te muestra lo que está mal. Y lo que está mal me tengo que arrepentir. Y Dios me ayuda. Está el Espíritu de Dios que te dice lo que está mal.
Pero ¿cómo reacciono ahí? ¿Justifico o me humillo como el rey David? Y todo aquel que se humilla será levantado. Y acá quiero ir en primera de Juan, que también escribió Juan. Aquí leímos el Evangelio de Juan, pero ahora voy en primera de Juan para darte algunos versículos en relación a permanecer. Juan 2:6, usted puede ir tomando nota y en la semana sigue masticando eso. Dice, el que dice que permanece en él. ¿Quién dice que permanece en él? ¿Quién dice yo soy el super cristiano? ¿Quién dice? ¿Quién? Debe andar como él anduvo. ¿Qué me está diciendo eso? Que como él anduvo, si no estoy manejándome de esa manera, entonces no permanezco en él. Porque Cristo nos dio el ejemplo para que no tengamos excusa de decir, no, las cosas no son así. No, sí, las cosas son así. Jesús oraba mucho él. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Orar poco, orar nada, 3 minutos a la semana, bendecir los alimentos. No amenazaba, dice, cuando le trataban mal. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Verso 10. Voy ahí citando, leyendo para cerrar. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿En dónde permanece? En la luz. ¿Pero qué dice el 11? 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea, permanece en tinieblas. Ahora vos podés decidir si le aborreces o no. Podés decidir si te enojas o no. Usted decide. Yo decido si cruzo en la luz roja. Yo decido si dicen forme la fila y me quiero hacer el vivo. ¿Verdad que yo decido? No le culpe a nadie. No le culpe al diablo, no le culpe a Dios. Usted decide. Para eso están las reglas. Pero ¿por qué muchas veces no puedo cumplir? Por lo que hay acá adentro. No estoy dejando que el Señor sane, restaure, liberte. No me humillo delante de Él. Porque cada día muero. Ese es un discípulo el que lleva fruto, porque se ven los frutos de su espíritu. Pero mucha gente interpreta que esto es aquel que logra cosas, que es un campeón. No, eso es humanismo. Y no está centrado en lo que yo logro. Está centrado en que cada día muero para que yo pueda estar conectado. Porque todo se trata, decirle que está al lado, todo se trata de Él o de mí. De Dios, de Él, de Jesús. Y yo simplemente estoy conectado a Él. Yo no soy la estrella, no soy la figura. Te doy unos versículos más. 2:28, vamos a ir un poquito rápido. 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Qué dice? Avergonzado. Qué tremendo. El 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, o sea, no es su Señor. No todo el que me dice Señor, Señor será salvo, sino el que hace la voluntad. Y aquel que hace la voluntad es porque Jesús es su Señor. Lo que le está queriendo decir es que para que yo sea tu Señor, tenés que hacer la voluntad. Y ahí soy tu Señor. No porque vos digas Señor. Y el 24, 3:24.
El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Cerra tus ojos. Padre, ayúdame a permanecer. Y yo te doy gracias porque eso haces todos los días, porque me amas. Y como buen padre, vas a hacer todo lo que está a tu alcance para que nos salvemos. Ayúdanos, Señor, a terminar bien la carrera, a permanecer en ti, a perseverar hasta el final, a no apartarme nunca de ti, Señor. Ayúdame. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y sabemos que tus mandamientos no son gravosos, no son pesados, porque hay una transformación, porque te amamos, porque estamos enamorados de ti. Y tu palabra es más dulce que la miel. Y te doy gracias por tus mandamientos, Señor. Gracias porque puedo amarte y amar a mi prójimo. Y la gloria sea a ti. En el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso